¿Te has preguntado por qué algunos hombres no persiguen y aún así las mujeres se les entregan? ¿Por qué algunos apenas dicen una palabra y ellas se obsesionan por descifrarlos? No es suerte. No es físico. Es una estrategia maquiavélica, fría y efectiva. Hoy no vengo a darte frases para ligar, ni a enseñarte a fingir confianza. Hoy te voy a mostrar las 12 reglas ocultas que convierten a un hombre común en una obsesión. Reglas que no verás en redes sociales. Reglas que despiertan atracción, deseo y sí, hasta súplica. Pero te advierto algo. Estas reglas no son para el débil. Son para el hombre que está listo para dejar de ser aprobado y comenzar a ser inolvidable. El error más común del hombre que quiere ser deseado es querer estar siempre. Cree que su presencia constante lo hará inolvidable, pero ocurre lo contrario. Lo predecible se vuelve aburrido. Lo que está siempre disponible pierde su misterio. Si quieres que una mujer te piense cuando no estás, primero debes enseñarle a sentir tu falta. No de manera fría ni infantil, sino estratégica. Porque el deseo no nace en lo que se tiene, nace en lo que se teme perder. Maquiavelo lo sabía bien. El poder se ejerce con escasez. Un gobernante que aparece poco, vale más. Un hombre que se reserva, también. Tu tiempo debe sentirse como un privilegio, no como un derecho. No estés todo el día disponible. No respondas al instante. No reacciones como quien no tiene nada más que hacer. No porque seas cruel, sino porque te respetas. Tienes una vida que no gira en torno a ella, y eso la intriga. Cuando estés con ella, sé inolvidable. Pero cuando te vayas, déjala preguntándose cuándo volverás. No por ego, sino por estrategia. Porque quien deja un vacío bien medido, deja un deseo ardiente. La presencia constante te vuelve común. La ausencia elegante, inolvidable. Haz que duela cuando no estás, y querrá tenerte incluso cuando no lo diga. Tu presencia debe ser un regalo, no un hábito. Y los regalos, cuando se dan sin pausa, pierden su poder. Lo que aparece con frecuencia se vuelve fondo. Lo que se dosifica con maestría, se convierte en centro. Ella no te extrañará si no le das espacio para hacerlo. No puede echar de menos a alguien que siempre está al alcance de su mano. El deseo necesita aire. Y tú necesitas silencio para volverte eco. Retírate en el momento justo. No para castigar, sino para aumentar tu valor. Un hombre que sabe cuándo irse controla el juego. Porque el que siempre está deja de importar. Pero el que se retira con elegancia deja una huella, una incógnita, un vacío que se transforma en necesidad. Así es como te conviertes en deseo. No rogando atención, sino retirándola con dignidad. No quedándote de más, sino marchándote antes de que te pidan que te vayas. Maquiavelo jamás habría dejado que lo olviden. Tú tampoco deberías. Y es que no se trata solo de retirarte, sino de cómo te retiras. Un hombre que desaparece sin rencor, sin explicaciones, sin hacer ruido. Deja una inquietud mucho más poderosa que cualquier frase bien pensada. Porque el silencio no puede discutirse, no se puede combatir, solo se puede sentir. Ella empezará a buscarte, no con mensajes directos al principio, sino con señales. Una historia publicada, una reacción pasiva, una pregunta indirecta. Todo eso son intentos de volver a sentir tu presencia sin tener que admitir tu ausencia. Y tú no debes precipitarte. Tu regreso debe ser calculado, frío, casi ceremonial. Porque si vuelves demasiado rápido, rompes el hechizo. Si vuelves demasiado tarde, puede que ya no importe. Pero si vuelves en el momento, justo, con calma, con certeza, con esa mirada que no suplica sino observa, entonces tu valor se duplica. En el fondo, lo que más atrae no es tu cuerpo, tu voz, ni tu humor. Es lo que provocas cuando no estás. Es ese espacio que nadie más puede ocupar igual. Ese silencio con tu forma. Haz que te recuerden no por lo que hiciste, sino por lo que sintió cuando te fuiste. Porque ahí, justo ahí, empieza el poder real. Vivimos en una cultura que te premia por ser el bueno. Te dijeron que si eras amable, correcto, disponible, entonces te querrían más. Pero el mundo no funciona así. Las mujeres tampoco. No recuerdan al más noble, recuerdan al más inolvidable.
Y ser inolvidable no es una cuestión de moral, es una cuestión de impacto. Ser bueno es fácil. Basta con ceder, con decir que sí, con estar siempre ahí cuando te llaman, pero ser necesario, eso es distinto. Eso requiere que tu presencia tenga peso simbólico, que tu ausencia genere vacío, que tu energía no sea un adorno emocional, sino un eje. Porque una mujer no se apega al que más da, sino al que más falta le hace cuando no está. Maquiavelo lo anticipaba sin filtro. El amor se olvida. El interés permanece. El interés no se basa en cuánto das, sino en cuánto vales cuando no estás. ¿Qué haces sentir cuando entras en una sala? ¿Qué pasa cuando te retiras? ¿Eres alguien que está porque sí? ¿O eres alguien cuya falta se nota como una ruptura? La diferencia está en el posicionamiento. El bueno actúa desde el deseo de ser querido. El necesario actúa desde la certeza de que tiene valor. El bueno pregunta si está incomodando. El necesario se mueve con claridad, y el mundo se ajusta a él. Porque el mundo, y las personas, no responden al mérito moral, sino al magnetismo del poder interno. ¿Y cómo se construye eso? No es fingiendo, es ocupando un lugar energético. Es dejar de intentar agradar y empezar a ofrecer dirección, perspectiva, movimiento. No resuelvas todo. No estés para todo. No te conviertas en el bálsamo emocional de nadie. La energía masculina que más atrae no es la que calma, es la que ordena. Es la que dirige sin rogar, que se retira sin castigar, que observa sin reaccionar. Ser necesario no es ser el salvador, es ser una presencia que eleva, que estructura, que incomoda cuando no está. Porque si tu presencia no tiene impacto, tu ausencia no duele. Y si no duele, no importa cuánto diste. Te van a olvidar. Haz que se pregunte cómo sería su mundo sin ti, no desde la manipulación, desde la claridad, desde una vida tan rica en propósito, tan cargada de dirección, que cuando no estás, el ritmo cambia. Tu energía no está para llenar vacíos emocionales. Está para marcar ritmo, para hacer fuego y contención, distancia y dirección, orden y borde. El bueno necesita ser reconocido. El necesario es imposible de ignorar. Por eso, deja de perseguir aprobación. Empieza a construir presencia. Deja de ser amable por defecto. Empieza a ser firme por diseño. No se trata de endurecerte. Se trata de dejar de negociar tu valor cada vez que alguien no sabe verlo. El bueno lo intenta todo. El necesario se sabe suficiente. Y cuando una mujer nota eso, algo se mueve, porque no está acostumbrada a un hombre que no gira a su alrededor, a uno que no necesita su validación, a uno que no se vuelve tibio por miedo a ser malinterpretado. Ese tipo de hombre es raro, y lo raro marca lo raro, se queda en la memoria. La pregunta es, ¿quieres ser el que gusta o el que pesa? Porque en la mente femenina los buenos son amables, sí, pero los necesarios son inolvidables. Si en la regla anterior entendiste que ser necesario es más poderoso que ser bueno, ahora vas a descubrir que parte de esa necesidad no se construye con lo que das, sino con lo que retienes. Porque el misterio no se crea con máscaras, se crea con omisiones. El buenazo habla de más, explica todo, justifica su intención, intenta ser transparente para que no lo malinterpreten. Pero el que domina sabe algo que los demás olvidan. El silencio es una herramienta de poder. No dices todo, no revelas todo, no confirmas todo. No estás siempre disponible para resolver la duda emocional del otro. ¿Por qué? Porque el misterio mantiene vivo el interés. Maquiavelo habría dicho, el que todo lo dice, todo lo entrega. Y lo que se entrega por completo, se vuelve predecible. Y lo predecible, se vuelve aburrido. Tu valor no está en ser claro como el agua. Está en ser como el fuego. Da calor, pero no se deja agarrar fácilmente. Es visible, pero tiene un borde. La seducción más profunda no nace de lo que muestras, sino de lo que haces que quieran ver. Cada vez que te quedas en silencio, cuando ella espera una reacción inmediata, estás demostrando que no eres emocionalmente impulsivo, que no eres predecible, que tienes algo más valioso que el agrado, control. Control de tu energía, control de tu palabra, control de tu impacto. No expliques tus intenciones,
No digas lo que harás. Hazlo o no lo hagas. La palabra sin tensión, sin vacío, sin espacio, pierde fuerza. El silencio bien usado genera intriga. Crea un vacío que solo tú puedes llenar. Y en la mente femenina, ese vacío se transforma en deseo. Cuando omites detalles sobre ti, no estás escondiendo. Estás estructurando. Estás permitiendo que la otra persona proyecte, imagine, se involucre emocionalmente en completar el rompecabezas. Y eso es mucho más poderoso que cualquier monólogo explicativo. No busques ser entendido. Sé sentido. Deja que tu presencia diga lo que tu voz no necesita repetir. Deja que tu forma de desaparecer, de no responder siempre, de marcar ritmo con tu silencio, cree más tensión que cualquier declaración romántica. El silencio crea borde, y el borde enciende. Recuerda esto. El que seduce con palabras es común. El que seduce con silencios es recordado, porque su energía no compite por atención. Su omisión se vuelve narrativa. Su pausa se vuelve estímulo. Su espacio se vuelve necesidad. No seas el que llena el aire con ansiedad. Sé el que lo modifica con su ausencia. El que no explica por qué no contestó rápido. El que no corre a calmar la inseguridad ajena. El que no revela lo que aún no tiene sentido compartir. No porque sea indiferente, sino porque comprende algo que los demás no saben manejar. Que el deseo no nace de la información. Nace del misterio. Y en un mundo que lo dice todo, el que domina es el que sabe cuándo callar. El silencio no solo crea deseo, también establece una tensión, una frontera invisible, porque cada vez que no dices todo, dejas espacio para la interpretación. Y esa interpretación, si está bien manejada, no solo seduce, impone respeto, porque detrás del misterio debe haber una estructura. Y aquí entra la regla que muy pocos se atreven a usar, pero que todos los hombres que provocan obsesión manejan con naturalidad. Haz que te tema. Un poco. No hablamos de miedo físico ni emocional. Hablamos de una sensación de imprevisibilidad, de borde, de fuerza. El tipo de respeto que surge cuando una mujer, aunque sienta que te desea, no se atreve a traspasar ciertos límites, porque sabe que contigo no se juega. Porque sabe que no reaccionas como los demás, porque intuye que si cruza una línea, vas a desaparecer. Sin explicar. Maquiavelo lo escribió sin rodeos. Es mejor ser temido que amado si no puede ser ambas cosas. Porque el amor sin respeto es emoción. Pero el respeto con deseo es poder. No seas el que siempre responde con una sonrisa. No seas el que dice sí para evitar tensiones. No seas el que siempre entiende, aunque por dentro se esté traicionando. El hombre que se vuelve adicto a ser agradable termina siendo invisible. El hombre que pone su integridad por encima de la validación se vuelve inolvidable. El respeto no se exige, se cultiva, con acciones, con borde, con mirada firme, con la capacidad de desaparecer cuando te cruzan el límite, con la capacidad de no contestar a todo, de no dejar pasar todo, de no ceder por miedo a perder. Cuando ella siente que no puede predecirte, algo se activa. Porque el cerebro humano, y en particular el femenino en el juego de atracción, no se apega a lo seguro, sino a lo intenso. Y la intensidad no está en el drama. Está en la estructura. En el equilibrio perfecto entre la calidez y el peligro simbólico. Tu energía debe decir, soy capaz de cuidarte. Y también de irme sin avisar si me faltas el respeto. No amenaces. No grites. No reacciones. Sé tan estable por fuera y tan impredecible por dentro, que ella sepa, sin que digas nada, que hay partes de ti que no va a controlar. Eso genera una atracción diferente. Una fascinación que no se puede dominar. Porque ya no está segura. Ya no sabe si puede influir en ti. Ya no puede usar el chantaje emocional que antes funcionaba con otros. Y ahí empieza a respetarte. No te conviertas en su miedo. Conviértete en su límite, en esa figura que no se doblega, que no se suaviza para conservar, que no mendiga cariño disfrazado de paciencia. Conviértete en esa presencia que inspira,
pero también que impone. Porque si todo en ti es accesible, nunca serás irresistible. Pero si hay una parte tuya que nadie toca sin permiso, esa parte es la que nunca va a poder soltar. Si la regla anterior te enseñó a ser impredecible y a imponer borde, esta te enseña a no caer en el juego más común y destructivo de todos, el drama emocional. Porque una cosa es generar tensión, estratégica, y otra muy distinta. Es vivir atrapado en una montaña rusa que tú no controlas. Un hombre que inspira respeto jamás reacciona como se espera. Y esa es su ventaja. Porque el poder no está en gritar más fuerte. Está en no necesitar elevar la voz. En mirar, callar, sonreír. Y retirarse cuando todo el mundo espera que te defiendas. Ahí es donde ella se da cuenta de que no puede alterarte. Que no puede desestabilizarte. Que su drama no tiene efecto. Maquiavelo lo decía claro. El verdadero poder está en el autocontrol, porque el que no domina sus emociones está condenado a ser dominado por las de otros. El que se deja llevar por el juego reactivo se convierte en esclavo de lo que la otra persona necesita probar. Pero cuando tú decides no entrar en ese juego, cambias las reglas, desprecia el drama, no desde la arrogancia, desde la inteligencia. Si sube el tono, tú lo bajas. Si lanza indirectas, tú sonríes. Si quiere provocarte con celos, tú no te mueves, porque el drama es una estrategia de quienes quieren llamar tu atención y no saben cómo hacerlo de otra forma. Y si tú respondes, te rebajas, te igualas, pierdes. El hombre que domina la escena es el que no necesita ganarla. No actúa para convencer, ni reacciona para sostener el vínculo. Solo está, presente, inmóvil, atemporal. Y eso, en un mundo lleno de hombres que se alteran por todo, lo vuelve magnético. No entres en discusiones eternas, no des explicaciones emocionales a quien no quiere comprender. No caigas en dinámicas donde tú terminas siendo el equilibrio de alguien que no sabe sostenerse. Porque si lo haces una vez, estarás haciéndolo siempre. Y ese será tu rol, el que contiene, el que absorbe, el que repara. Pero tú no viniste a reparar nada. Viniste a marcar presencia. Dominar la escena no es ocupar todos los espacios. Es saber cuál espacio nunca abandonar, el tuyo. Es no perderte en sus palabras. Es no arrastrarte por sus gestos. Es no permitir que su intensidad emocional te haga olvidar quién eres. Cuando una mujer nota que no puede moverte con su drama, algo cambia. Al principio, lo desafía. Luego, lo respeta. Y si sabe lo que vale, lo admira. Porque está frente a alguien que no necesita ser validado para mantenerse de pie. El autocontrol es la forma más alta de poder. No porque niegue la emoción, sino porque decide cuándo mostrarla. Porque no hay nada más atractivo que un hombre que puede ser fuego, pero escoge ser piedra. Una vez que has demostrado que el drama no te toca, que no caes en provocaciones, que dominas la escena con presencia tranquila, llega el siguiente nivel: aprender a romper el patrón. Porque la estabilidad impone respeto, pero el cambio genera obsesión. Demasiada calma sin contraste crea comodidad. Y la comodidad, en el juego de atracción, es el inicio del olvido. Por eso, si quieres ser recordado, necesitas alternancia. Movimiento, inesperado equilibrio entre lo que cuida y lo que desconcierta. No seas una sola cosa. Sé dos. Sé ternura y frialdad. Sé firmeza y caricia. Sé lógica y fuego. Sé aquello que nadie puede anticipar del todo. Porque lo que una mujer no puede predecir, no puede controlar. Y lo que no puede controlar, no puede dejar de pensar. Maquiavelo lo entendía mejor que nadie. El príncipe debe ser a veces bestia, a veces hombre. Y en el juego emocional, el mismo principio aplica. No para manipular, para marcar ritmo. Porque quien no cambia de forma, termina siendo parte del paisaje. Hoy la haces reír, mañana estás en silencio. Hoy le dices algo suave, mañana marcas distancia. No porque seas inestable, porque eres consciente de que lo monótono apaga el deseo, y tú no viniste a ser estable como una silla. Viniste a ser inolvidable como una tormenta controlada. Pero atención, no confundas intensidad con inestabilidad. No se trata de ser errático. Se trata de ser completo. Un hombre unidimensional es un personaje. Un hombre que integra su dualidad, su luz y su sombra, es una presencia, es real.
Y lo real impacta más que lo perfecto. Cuando una mujer siente que hay algo en ti que puede proteger, pero también algo que podría volverse indomable si te traicionan, se activa un código emocional antiguo. Respeto, deseo, fascinación. Porque ese tipo de energía no se encuentra todos los días, y quien la encuentra, o la rechaza, o se rinde ante ella. No seas el bueno predecible que está siempre en modo paz. Sé el fuego que sabe cuándo arder y cuándo desaparecer. Porque si eres solo calma, no generas preguntas. Y si no generas preguntas, no generas recuerdo. Recuerda esto. Lo que se anticipa, se domina. Lo que cambia de forma, se respeta. Después, de romper la rutina emocional, demostrar que puede ser caos y orden sin perder el centro, toca activar una ley aún más poderosa, la ley del costo. Porque en el juego del deseo, lo que no cuesta, no se valora. Una mujer puede sentirse atraída por lo impredecible, pero se apega a aquello en lo que invierte. Y no hablo solo de dinero o favores. Hablo de atención, energía, tiempo, vulnerabilidad. El vínculo no se fortalece cuando tú das. Se fortalece cuando ella también lo hace. Demasiados hombres cometen el error de premiar antes del esfuerzo. De dar atención, presencia y afecto sin haber recibido nada real a cambio. Creen que así demuestran interés. Pero lo que en realidad proyectan es necesidad. Maquiavelo lo sabía. Haz que el pueblo luche por lo que tú finges dar. Es decir, ofrece posibilidades, pero no garantías. Abre la puerta, pero no la entregues. Insinúa la recompensa, pero no la regales. Porque si la otra persona no ha invertido nada, no sentirá que hay nada que perder. Y lo que no se teme perder, se descuida. Haz que invierta, que se esfuerce por tu atención, que te busque, que tome la iniciativa, que invierta energía emocional, no solo tú. Porque el que solo da, se agota, pero el que hace que el otro también apueste, construye un vínculo con tensión real. Esto no es castigo, es equilibrio, no es manipulación, es selectividad. Porque tú no estás aquí para llenar vacíos ajenos, sino para establecer un intercambio simbólico justo. Yo me muevo si tú también lo haces. Y cuando esa inversión comienza a fluir, algo cambia en la dinámica. Ella empieza a sentir que hay algo en juego, que no todo está dado, que tú no estás ahí por inercia, sino por decisión. Y esa conciencia del valor genera conexión más profunda, más auténtica, más duradera. No tengas miedo de poner condiciones emocionales. No desde la exigencia, sino desde el valor. No estás diciendo, haz esto o me voy. Estás diciendo, si tú no inviertes, yo no avanzo. Y eso, para una mujer que está acostumbrada a hombres que se entregan sin filtro, es nuevo, es intrigante, es desafiante. Y sí, habrá quien se aleje. Pero esa no era la persona dispuesta a construir contigo. Porque si alguien se va cuando se le pide reciprocidad, esa ausencia no es pérdida, es filtro. No premies antes del mérito. No entregues antes del gesto, porque el que siempre da, termina vacío. Y el que sabe esperar, termina siendo el premio. Haz que invierta antes de recompensar. No porque quieras castigar, sino porque sabes que el deseo sin esfuerzo no echa raíces. Porque la mente humana no aprecia lo que no le ha costado. Porque el alma no se apega a lo que no le ha implicado riesgo. Mira a tu alrededor. Las historias más memorables, los vínculos más intensos, los apegos más difíciles de soltar, no nacen de lo fácil, nacen del recorrido, de lo que se tuvo que entregar para llegar, de lo que se tuvo que apostar sin saber si valía la pena, y tú no estás aquí para ser fácil. Estás aquí para ser real. Presencia que no se mendiga, energía que no se regala. Porque cuando ella siente que no tiene que hacer nada para tenerte, no te valora. Pero cuando empieza a invertir, aunque sea poco, el vínculo cambia de frecuencia, porque ahora ya no eres solo tú quien está apostando. Y es aquí donde muchos caen. Quieren que el vínculo avance sin haber establecido el mínimo de inversión emocional. Quieren profundidad sin proceso, compromiso sin tensión. Desean ser elegidos sin haber creado la necesidad interna de ser sostenidos. Pero así no funciona. No en el juego de la atracción, no en el mundo del poder simbólico.
Si quieres que te extrañe, que te busque, que te respete, primero asegúrate de que ha invertido, que ha sentido que está participando en algo que tiene estructura, no en algo que se le regaló por cortesía. Y si notas que no hay esfuerzo, no sigas dando. No desde el orgullo, desde la claridad. Eres el premio, no el entretenimiento. El valor no se grita, se demuestra desde el silencio, desde el borde, desde la espera firme que no presiona. Pero tampoco se rebaja. La energía que no se suplica, pero tampoco se ofrece sin propósito. Recuerda, el que da antes de tiempo pierde poder. El que espera, el momento exacto, queda en la memoria. Porque el que da antes de tiempo pierde poder. El que espera el momento exacto, queda en la memoria. No todo el mundo está listo para valorarte. Y eso no es arrogancia. Es claridad. Tu energía no es para quien solo quiere consumirla. Es para quien la honra, la cuida y se gana el derecho de estar en ella. Y eso solo lo sabrás cuando dejes de ofrecerte sin filtro. Muchos hombres quieren ser inolvidables, pero actúan como si su presencia fuera un favor que deben entregar a cualquiera que les dé atención. No te confundas. Tu valor no se demuestra con lo mucho que das, se confirma con lo que haces esperar, con lo que haces construir, con lo que exiges, no con palabras, sino con estándar. Cuando estableces esa frecuencia, incluso lo mínimo que das se vuelve significativo, porque ha sido ganado, porque no fue entregado por default. Y ahí es donde empieza a jugar el deseo profundo, porque ella ya no está reaccionando a tu gesto, está protegiendo lo que siente que le costó alcanzar. Eso genera apego real, no por manipulación, por inversión emocional auténtica. Y cuando ambas partes han invertido, lo que nace es equilibrio, poder compartido, tensión sana, atracción sostenida, porque ya no se trata solo de dar, se trata de que ambos sientan que están construyendo algo que no se obtiene sin entrega. Por eso, no temas exigir, no temas marcar ritmo, no temas guardar tu afecto hasta que haya una señal clara de reciprocidad. Porque el que se entrega antes de tiempo lo pierde todo, y el que sabe cuándo abrirse, lo gana todo. Y ahí es donde entra la siguiente regla, porque, una vez que ha invertido, una vez que ya siente que hay algo en juego, es el momento exacto de activar el gesto más sutil, más inesperado, más poderoso de todos. Retirarte primero. Una vez que ha invertido, que ha entregado algo emocional, que ya siente que hay terreno ganado, es ahí donde aparece el momento más potente. Retirarte primero. No como castigo, como estrategia. No para herir, para marcar jerarquía simbólica. Porque si siempre estás cuando te necesita, si nunca te vas antes de que ella quiera, si dejas que sea su ritmo el que defina el vínculo, pierdes presencia. Y cuando pierdes presencia, pierdes misterio. Cuando pierdes misterio, pierdes tensión. Y sin tensión, el deseo se disuelve. Retirarte primero no significa desaparecer por orgullo. Significa tener el temple de saber cuándo cortar el momento antes de que se agote. Saber cuándo salir de una conversación con una frase certera y no esperar a que el interés baje. Saber cuándo cerrar la cita cuando todavía quiere más. No porque no te importe, justamente porque sí te importa mantener el fuego. Maquiavelo lo hubiera llamado control de narrativa. El que se va primero deja al otro pensando. El que cierra la escena antes del desenlace, marca el recuerdo. El que no estira el momento hasta que pierda intensidad, conserva el poder simbólico. Y eso no se improvisa, se decide. Porque el instinto quiere quedarse, quiere prolongar, quiere aferrarse a lo que gusta. Pero el hombre que domina sabe que su presencia no se extiende, se dosifica. Porque lo que se dosifica, se desea más. Cuando te retiras primero, dejas algo suspendido. Una frase que no se terminó. Un gesto que no se explicó. Una energía que se queda vibrando en el aire. Y eso, en la mente femenina, no es ausencia, es expansión. Porque mientras no estás, ella reconstruye, imagina, completa el momento, y ahí empieza el apego emocional más profundo. No en lo que vivió contigo, sino en lo que quedó pendiente. No en lo que diste, sino en lo que elegiste no dar todavía. Hazlo. En lo sutil, cuélgate primero.
Termina el encuentro antes de que el ambiente se enfríe. Desaparece justo cuando todo parecía estar en su punto más alto. Deja que el vacío trabaje por ti. Deja que el silencio cargado haga lo que las palabras no pueden. No para manipular, para dejar huella. Y si lo haces bien, ella no se sentirá abandonada. Se sentirá tocada por algo que no puede nombrar. Y en ese espacio incierto no buscará a otro. Buscará más de ti. Recuerda, el que se queda siempre se vuelve paisaje. El que sabe retirarse con precisión se convierte en recuerdo. Constante, retirarte primero no es indiferencia. Es refinamiento. Es entender que en toda interacción humana existe un umbral de impacto emocional, y cruzarlo desgasta. El que se queda cuando la energía ya bajó, se vuelve parte del ruido. Pero el que se retira justo antes de la calma, se vuelve eco. Eso es lo que buscas. Ser eco. No presencia constante, no afirmación diaria, no disponibilidad garantizada. Quieres ser ese pensamiento que vuelve sin que te nombre. Esa escena que no se cerró del todo. Ese gesto que no se entendió, pero dejó marca. La mayoría teme retirarse porque cree que perderá el terreno ganado. Pero el verdadero poder no está en estar, sino en que te esperen, en que te extrañen, en que tu falta diga más que tu presencia. Hazlo, con gracia, con firmeza, sin explicaciones, sin justificaciones. Porque el que se va primero, con elegancia, con timing, con energía limpia, no se va, permanece. Y en la memoria emocional femenina, permanecer es mucho más valioso que insistir. Retirarte primero es, también, un acto de presencia avanzada. Es demostrar que no estás ahí por necesidad, sino por elección, que no temes perder, porque no estás aferrado, que no buscas aprobación porque te sabes suficiente. Y eso, para quien te mira, es desconcertante. Porque no responde al guión habitual. No sigue la narrativa emocional esperada. La mayoría de las personas se retira cuando sienten que ya no son deseadas. Tú lo haces cuando sabes que aún lo eres. No para castigar. Para dejar claro que el deseo no te gobierna. Para recordarle que tu tiempo también tiene borde, ritmo, destino. Y lo más poderoso es que este gesto, si es sutil, si es impecable, no genera distancia, genera fascinación. Porque el misterio no está en lo que ocultas, sino en lo que administras con elegancia. No estás jugando. Estás construyendo tensión simbólica. Porque un hombre que sabe irse con elegancia es el mismo que, cuando regresa, no necesita decir una palabra para recuperar el centro, porque nunca lo perdió. Solo dejó espacio para que lo valoraran. Una vez que ella ha invertido tiempo, atención, energía emocional, tu poder se multiplica no cuando das más, sino cuando sabes exactamente cuándo parar. Esa es la diferencia entre quien simplemente participa y quien dirige. Porque después de haber provocado deseo, tensión y apego, retirarte primero es el gesto que lo transforma todo, no es rechazo, es impacto. Si en la regla anterior aprendiste que sin inversión no hay vínculo, ahora entiendes que esa inversión necesita ser interrumpida en el momento justo. No cuando el otro se retira, sino cuando tú eliges cerrar la escena. No cuando la emoción ya se diluye, sino cuando todavía está viva. Porque el poder no está en estirar el instante, está en salir de él cuando más podría absorberte. Maquiavelo lo habría llamado control de percepción. El que se va primero no desaparece. Se convierte en interrogante, en eco, en pausa, en eso que queda vibrando cuando el resto ya terminó. Retirarte primero no es castigo. Es arte. Es saber cerrar una conversación con una frase que no necesita respuesta. Es terminar una cita en el punto más alto. Es colgar una llamada cuando aún hay más que decir. Es desaparecer un día sin aviso, después de haber dejado una huella. Porque lo que queda inconcluso, lo que no se explica del todo, lo que se corta justo antes del desenlace, eso no muere. Eso permanece, no en la lógica, en la emoción. Y ahí, en ese espacio vacío, se reescribe el deseo. Pero esto solo funciona si ya había algo en juego. Por eso va después de la inversión. Porque nadie extraña lo que no sintió como suyo. Solo se extraña lo que se temió perder. Por eso el momento de retirarte tiene que ser quirúrgico. No lo hagas por capricho. Hazlo por precisión. Porque sabes que un paso más, y todo se vuelve rutina.
La mayoría se queda hasta que la otra parte se va. Tú te vas cuando el fuego aún arde. Y en ese gesto, silencioso, casi invisible, rompes el guión. La haces dudar, pensar, preguntarse. ¿Por qué? No es común. Porque no es lo que se espera. Porque ya había una inversión, y ahora, una ausencia. Retirarte primero crea un tipo de poder que no necesita ser explicado. No estás siendo frío. Estás siendo inolvidable. No estás huyendo. Estás estableciendo dominio sutil. Porque si puedes irte cuando podrías quedarte, proyectas algo que muy pocos tienen. Abundancia, no emocional, interna. Hazlo sin drama, sin reclamos, sin justificarte. El hombre que necesita explicaciones está pidiendo permiso. El que se retira con firmeza no deja rastro de duda, solo deja espacio. Y ese espacio, si fue creado después de una inversión real, se llena con algo que tú no puedes fabricar. Deseo voluntario. Ella pensará en ti no porque hiciste algo ruidoso, sino porque te fuiste cuando nadie se va. Porque te retiraste cuando aún no había terminado. Porque no lo hiciste por rabia, ni por venganza, ni por orgullo. Lo hiciste porque sabías que el silencio colocado en el momento exacto dice más que cualquier palabra, y cuando regreses, si decides hacerlo, ya no serás el mismo. Serás el recuerdo que se hizo carne, serás la ausencia que volvió, y eso es inolvidable. Después de haberte retirado primero, después de haber dejado ese vacío con precisión quirúrgica, aparece la verdadera fuerza detrás de todo. El propósito. Porque el silencio solo seduce si está sostenido por una presencia que no se cae cuando se queda sola. El hombre que puede irse sin vaciarse es el hombre que ya está lleno, y esa plenitud no viene de la validación externa, viene de su misión. El error más común que cometen los hombres es poner a la mujer en el centro, construir rutinas, decisiones, identidad, en torno a lo que ella piensa, a lo que ella quiere, a cómo ella reacciona. Pero el centro no puede ser ella. El centro eres tú. Y en ese centro debe haber algo más grande que tú mismo. Algo que te sostenga cuando todo se desordena. Algo que te mantenga firme cuando otros se desmoronan. Maquiavelo lo entendía. Gobierna tu reino antes de aspirar a gobernar otro. Tu propósito es tu reino. Es tu amante principal. Es lo que te ordena, lo que te enfoca, lo que te da dirección. Porque cuando el deseo femenino percibe que tú no estás aquí para girar a su alrededor, sino que ella se cruza, por fortuna, con un hombre que ya estaba caminando, ahí se activa algo distinto. Ella no puede ser el centro de tu atención. Tiene que ser el resultado de tu vibración. Tu energía no puede estar disponible al azar. Tiene que estar en función de algo que no se doblega ante el deseo inmediato. Porque el hombre que se abandona por amor, deja de ser deseable. Pero el que se entrega a su causa, se vuelve inevitable. No se trata de ignorarla. Se trata de no olvidarte de ti. No te derrumbes por afecto. No pierdas el foco por aprobación. No pauses tu crecimiento porque alguien no sabe acompañarlo. El hombre que más pesa es el que no necesita a nadie para continuar, el que no espera que lo sigan, pero avanza igual. Y eso no solo se nota en las decisiones grandes, se nota en lo sutil, en cómo gestionas tu tiempo, en cómo priorizas tu cuerpo, tu descanso, tus rituales, tu visión. En cómo puedes estar enamorado, sin desenfocarte un segundo de lo que viniste a construir. Porque hay algo que una mujer respeta más que cualquier palabra. La mirada de un hombre que está profundamente comprometido con algo que no tiene que ver con ella. Esa mirada no se puede fingir. Esa convicción no se improvisa. Esa vibración no se regala. Se cultiva. Y si ella se queda, si decide acompañarte, no será por necesidad. Será porque se sintió afortunada de ser parte del camino, no el destino. Será porque entendió que no puede dominarte con sus emociones, que no puede poseerte con su ternura, que no puede desordenarte con su intensidad, porque tu fidelidad está en otro lado, en tu visión, en tu creación, en tu propósito. Y ahí, cuando entiende que hay algo más fuerte que ella, se rinde. Porque lo más atractivo para una mujer no es un hombre disponible, es un hombre enfocado. Y si tiene que competir con tu misión, o se alinea o se va. Y tú, si estás bien construido, no vas a detenerte por ninguna. Después de posicionarte como un hombre que no gira en torno a ella,
sino en torno a su propósito, solo queda una última cosa por activar, la nostalgia anticipada. Porque el verdadero deseo no nace cuando está todo dado, sino cuando se teme perder lo que aún no se posee del todo. Una mujer no se enamora del hombre que está siempre presente, sino del que puede ausentarse sin desaparecer, del que puede irse sin cerrarse, del que deja espacio, pero no vacío, el que provoca esa mezcla de certeza y distancia, de cercanía emocional, pero sin fusión. Y esa mezcla se convierte en eco, en idea persistente, en una sensación, no sé por qué lo extraño, pero lo extraño. Haz que te extrañe antes de que te ame, porque si te ama sin haber sentido tu falta, lo hará desde la fantasía, desde lo que proyecta, desde lo cómodo. Pero si logras que te extrañe antes, te recordará incluso cuando intente negarlo, porque el anhelo profundo no nace del amor correspondido, nace del amor anticipado, del deseo que aún no se completa. Esto no se construye desde la indiferencia, se construye desde la administración precisa de tu energía, desde saber cuándo aparecer y cuándo no, desde saber qué decir y qué callar, desde entender que el impacto no está en cuántas veces te presentas, sino en qué tan presente está tu ausencia cuando no estás, una conversación que no se cerró, un gesto que no se explicó, una cita que acabó antes de lo esperado, un silencio que no fue vacío, sino borde. Esa es la arquitectura emocional de la nostalgia, no forzada, no fingida, real, porque ella lo siente, porque no puede detenerlo, porque no lo controla, y en ese estado no está eligiendo desde la mente, está sintiendo desde el cuerpo, desde la emoción que no puede narrar, desde la idea de que necesita algo que aún no tiene claro, pero que solo tú provocaste. No entregues todo de una vez. No te muestres del todo. No agotes tu presencia. No resuelvas el misterio antes de que ella quiera entrar en él. Porque lo que más se recuerda es lo que quedó inconcluso, lo que pudo ser, lo que no se terminó, lo que no se explica, pero deja marca. Haz que tu silencio se convierta en estímulo, que tu ausencia se sienta como una pregunta sin respuesta, que tu energía no se vuelva ruido, que sea música suave que sigue sonando, incluso cuando ya no estás en la sala, y cuando finalmente sientas que te busca no porque estás, sino porque te sintió incluso cuando no estabas, habrás cruzado el umbral. Porque ahí ya no está reaccionando a tus actos, está conectada a tu frecuencia. Y esa conexión no se borra con un mensaje, ni con un nuevo rostro, ni con una distracción. Se puede amar lo que se ve, pero se extraña lo que te habitó en silencio. Y si una mujer te extraña antes de amarte, lo que siente por ti ya no es deseo, es dependencia emocional simbólica. Y el vínculo que nace ahí no se corta con distancia, solo con silencio. Del irreversible, ya lo escuchaste. No se trata de ser más bueno, se trata de ser más estratégico. No se trata de mendigar amor, se trata de proyectar valor. Y para eso, hoy te llevas 12 principios que no son consejos, son decretos. Tu ausencia debe doler más que tu presencia. No seas bueno, sé necesario. Seduce con el silencio. Conquista con la omisión. Que te admire, pero que también te tema un poco. No caigas en el drama. Domina la escena. Rompe la rutina emocional. Sé caos y orden. No recompenses sin esfuerzo. Haz que invierta. Retírate primero. El que se va, controla la historia. Tu propósito es tu amante principal, que ella lo sepa. No la ames antes de que te extrañe, porque no es el amor lo que te hará poderoso, es el poder el que hará que te amen. Ahora la pregunta no es si puedes tenerla, la pregunta es, ¿vas a seguir siendo el que ruega o el que provoca súplicas sin decir una palabra? Si algo de esto te movió, suscríbete. Aquí no enseñamos a fingir, enseñamos a gobernar. Este no es un canal de consejos románticos. Es una formación en poder simbólico, en dominio emocional, en presencia real. Y si ya sientes que tu mentalidad empezó a cambiar, baja ahora y escribe en los comentarios. No busco amor, proyecto poder. No es solo un comentario, es una afirmación y una estructura. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, un hombre sin estrategia es solo un deseo más.